Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de verles. Ya Maggi les deseo lo mejor para este año que comienza y hoy de igual manera, eh, lo decía en el saludo que les enviamos el otro día, en realidad dependemos del Señor. Los años siempre son buenos porque Dios está con nosotros y hemos aprendido que a veces, aunque aparecen cosas malas en nuestras vidas, finalmente, si Dios las permite, es porque son buenas y tienen un propósito para nosotros. Así que este año que viene será un año extraordinario, como dijo Maggi, porque Dios está con nosotros. Amén. Vamos a... ¿Perdón? Ah, me armé, pues. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al 14. La Maya dice que me aleje del computador porque se me ve la cara grande y digo, no sé si soy cabezón, si eso no va a cambiar, aunque me aleje de 3 metros, igual me voy a ver cabezón, así que... No, se me ve igual de cabezón, así que ya lo mismo. Los hermanos me quieren así que... Filipenses capítulo 3, verso 1 en adelante, hasta el verso 14 vamos a leer. ¿Sí? Si lo encontraron, dicen amén, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que me es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ah, También dice que, bueno, que predicamos fin de año, si hay que predicar algo para que los hermanos comiencen este año motivados, pero en realidad yo le decía que bueno es hacerse como la pregunta si tengo la misma pasión, si puedo evaluarme, cómo ha estado este año. Yo creo que es mucho más potente que cualquier otra cosa. Y escogí este pasaje porque este pasaje es bastante interesante. Bueno, el Señor hace días que estaba tocando mi corazón y hablando estas cosas y he estado viviendo experiencias también con el Señor. Y este pasaje es un pasaje muy especial porque está hablando Pablo a la iglesia de Filipenses, está hablando ya, es un problema generalizado, están los cristianos judaizantes llegando a todas las iglesias que Pablo va abriendo, va llegando los judaizantes y ellos tienen como característica tratar de que la gente que se convierte, aunque no sean judíos, se circunciden, como tratando de hacerlos cumplir la ley. Y Pablo dice, no, esto no es por la ley, es por gracia. Entonces les va a llamar aquí, Pablo usa algunos términos que para nosotros son un poco difíciles de entender, pero los que eran los receptores o los que escuchaban esta carta entendían claramente lo que Pablo estaba tratando de decir. Cuando dice los perros, ya están aquí entre medio de los perros, es porque los judaizantes, los judíos consideraban al resto del mundo como gente impura, les decían perros. Entonces le está devolviendo como la mano, diciendo, en realidad ellos son los que no entienden el Evangelio, les va a decir que son los mutiladores del cuerpo, porque finalmente ellos procuran, este es un juego de palabras, porque circuncidar y mutilador tiene como un origen similar, entonces los mutiladores del cuerpo. Y finalmente Pablo va a hacer algo interesante, él va a decir que
que está aquí para defenderlos de esta doctrina, porque más que guardar la ley, más que pasar pegado año a la tradición, tienen que entender que el enfoque claro de la salvación está en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy potente. A partir de eso quiero compartir algunas cosas que seguramente las voy a tratar de explicar y que ustedes las entiendan. Pero aquí hay tres cosas relevantes en este pasaje, tres cosas muy relevantes. Y lo primero que vamos a hacer es que Pablo tiene claro lo que le da valor a su vida. Y aquí es donde nosotros podemos hacer como una autoevaluación, porque Pablo va a decir, bueno, si hay que gloriarse en la carne, como tirar el currículum de encima, yo tengo tremendo currículum, va a decir. Primero, yo fui circuncidado al octavo día, o sea, este es un judío de verdad, o sea, no es un prosélito, no es alguien que como que se adhirió a la fe judía, no. El de nacimiento es judío, de hecho va a decir, el pasaje dice claramente, dice que, a ver, veamos, dice, nació el octavo día del linaje de Israel. Cuando un judío hace esta relación y se llama como el pueblo de Israel, está haciendo como una gran diferencia, que este es el pueblo que Dios escogió. O sea, si yo pertenezco al pueblo que Dios escogió, y al octavo día me circuncidé, mis papás cumplieron con la ley. Entonces, está colocando como en énfasis que no es cualquier judío. Después va a decir el que pertenece a la tribu de Benjamín, o sea, tiene claro cuál es su linaje. De hecho, ustedes se acuerdan que Pablo antes se llamaba Saulo. El primer rey de Israel era Saúl. Saúl es una referencia a este nombre, y Saúl era la tribu de Benjamín, o sea, yo pertenezco a la tribu de donde salió el primer rey de Israel. Eh, Hebreo de hebreo, aquí usa otro término, ya dijo que era israelita, que era judío, pero ese hebreo de hebreo, y está diciendo algo muy profundo, que él es apegado a las tradiciones de este pueblo. O sea, deben saber ustedes que hay israelitas desparramados por todo el mundo. En Alejandría, en Roma, hay más de 1 millón de judíos, y ellos se niegan a perder sus tradiciones, niegan a perder sus costumbres, pero van perdiendo algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, ya muchos judíos no hablan hebreo, hablan más bien griego, y Pablo va a decir, no, yo soy hebreo de hebreo, yo conservo mi idioma original, estudié a los pies de Gamaliel, conozco la cultura judía, conozco la cultura hebrea, yo no soy cualquier judío, yo no soy un hebreo de tomo y lomo. Entonces alguien que domina el idioma, que conoce la escritura, que entiende, que puede hacer una buena exegesis del Antiguo Testamento porque conoce el idioma, no es cualquier persona. Y después va a decir, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, en cuanto a la enseñanza de la ley, escogió ser parte de un grupo religioso que son los fariseos, que para nosotros es como bien negativo, pero en realidad los fariseos cumplieron su función, guardaron la ley, guardaron las costumbres, pero se perdieron en el tiempo validando más las tradiciones de hombres que los mandamientos de Dios, que es la gran crítica que le va a hacer el Señor, pero ellos fueron muy importantes. No se olviden que hay otros credos religiosos en Israel, como los saduceos, que no creen en la resurrección. Los fariseos sí creen en la resurrección, han mantenido esos conceptos claros, hacen tratar de cumplir la ley, son celosos, pero se desviaron en un momento dándole más importancia a las cosas de hombre que a la palabra del Señor. Entonces dice, pertenezco a esta secta religiosa. En cuanto al celo, o sea, yo soy una persona que de verdad amaba la cultura judía, y fui capaz de perseguir a la iglesia, los perseguí. Y en cuanto a la justicia que según la ley, soy irreprensible. ¡Wow! Ese sí que es currículum, por hermano. O sea, el hombre pertenece a un pueblo especial, él sabe lo que es. Además, estudió a los pies de alguien tan importante como Gamaliel. Se cree que si Pablo no se convierte al Evangelio, hubiera sido el sucesor de Gamaliel, que era como una universidad andante. Y este es un tremendo currículum. Pero él va a decir que todo eso no tiene importancia. Lo va a decir con algunas palabras bastante duras. Entonces, cuando llegamos a final de año, a veces es bueno saber quiénes éramos. O sea, hay un concepto que Jesús nos deja ahí en Santa Cena, dice que cuando cenemos hagamos esto en memoria de mí. Y la palabra que usa es anamnesis. Y anamnesis un poco es traer algo del pasado al presente. Es como decir, esto era, pero esto es lo que soy hoy día. Es lo que hace un poco el pueblo de Israel cuando hacen la cena pascual. Ellos saben que hubo gente que murió para que ellos puedan salir de la esclavitud, hubo gente que tuvo que pagar un precio, y Dios los sacó de la esclavitud para traerlos a un lugar donde fueran un pueblo libre, y podían tener un mejor futuro si hubieran sido apegados al Señor. Hoy en día ellos cuidan mucho sus tradiciones pensando en que con eso agradan al Señor, y están esperando al Mesías, aunque nosotros ya sabemos que el Señor ya estuvo en medio de nosotros. Pero hacer una anamnesis es como decir, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Quién era? ¿Y dónde estoy hoy día? Que es un poco lo que está haciendo Pablo aquí. Y es bueno que nos pudiéramos evaluar, decir, ¿quiénes somos nosotros?
de dónde venimos, cuáles son nuestros títulos, cuáles son las cosas que hemos ganado en este mundo. Yo decía, bueno, yo soy pastor, eh, estoy estudiando el SET, tengo alto conocimiento bíblico. Eh, si le preguntaran a mi esposa, diría que soy un bastante buen esposo, no soy tan malo. A mis hijos que ya le mandé en la mesa, seguramente si usted le pregunta hoy día, dirían que soy un buen papá. Mis amigos dirían que soy un buen amigo también, porque soy amigo con bolsillo, con todo. Eh, y así podrían preguntarle a mis hermanos si soy un buen hermano. Yo creo que sí, ellos siempre dicen que yo soy como el papá de ellos, cada vez que tienen algún problema recurren a mí, entonces yo podría decir, soy un buen hermano también. Y a algunos de ustedes también le he compartido mi amistad, somos amigos, somos familiares, hemos compartido cosas juntas. Seguramente ustedes tienen una muy buena opinión de mí. Espero que así sea, porque si no, estoy mal. Pero eso no es lo realmente importante. Lo importante es que cuando termine este año uno pueda hacer un análisis de uno mismo y decir, ¿le doy importancia realmente a lo que tiene importancia? Porque la meta no es solo ser un buen hombre, una buena persona. La meta es reconocer que la gracia del Señor es la que ha actuado en nosotros y nos ha cambiado. Pablo va a decir, todo esto lo tengo por pérdida. Y él va a usar una palabra mucho más fuerte, porque él, lo voy a compartir más adelante, él dice que esto lo tengo por basura. Y la palabra ahí es estiércol, se lo tengo por estiércol, así. Y aunque es una expresión, finalmente no es que Pablo esté renegando lo que tiene para atrás, todo eso le va a servir para comunicar el Evangelio, todo eso le va a ayudar. Es un hombre que tiene autoridad, tiene conocimiento. Pablo se puede parar con cualquiera y defender el Evangelio porque tiene una preparación extraordinaria. Pero Pablo dice, eso no es lo importante. Lo importante es que he conocido a Cristo y eso me cambió la vida. No se conforma con las obras humanas, no nos conformemos con ser buenas personas. Eso está diciendo Pablo, no nos conformemos con cumplir la ley, no nos conformemos con cumplir cosas que la iglesia nos pide. Esto es más profundo todavía. Nuestra clara meta debe ser siempre el Señor. Eso es lo que dice Pablo. A partir de eso, hay otra cosa importante, y es que Pablo va a sentar lo que es realmente relevante. Todo eso para atrás es importante, pero para mí es basura si lo comparo con esto, Cristo. Entonces lo que Pablo va a decir es que lo realmente relevante es conocer a Jesús. Lo que realmente es relevante es haber conocido la gracia del Señor. Porque no nos olvidemos que Pablo ha tenido un encuentro que ha impactado su vida. Este va persiguiendo a la iglesia y camino a Damasco se le aparece al Señor y eso transformó su vida, lo cambió. Todo ese celo que él tenía por perseguir a la iglesia lo transformó en un celo por predicar el Evangelio, por servir a Cristo de una manera extraordinaria. Y uno dice, wow, si fuéramos la mitad de lo que fue Pablo, seríamos unos cristianos extraordinarios. Pero él va a decir, esto es lo relevante, lo que cambió mi vida. ¿Quién cambió mi vida? Cristo. Lo que impactó mi vida, Cristo. Eso es lo relevante. ¿Qué es lo importante? Lo que me libertó de la ley del pecado, la gracia del Señor en Cristo Jesús. Hermanos, Cristo pagó por nosotros en la cruz. No nos ha costado nada estar en la presencia del Señor. Su gracia, solo su gracia nos permite ser cristianos, solo su gracia nos permite ser salvos, solo su gracia nos ha permitido ser libres de conceptos que nos hacen mal. No, Cristo nos ha salvado verdaderamente de nuestra vana manera de vivir. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Todo esto lo tengo por basura. No es que no me sirva, pero frente a esto, nada tiene comparación. Y en realidad, cuando usted empieza a sacar todas las cosas de su vida, va a entender que lo único realmente importante, lo único que tiene valor, lo único trascendente, lo único que puede hacer nuestra vida cada día mejor, es haber conocido al Señor Jesucristo y no hay más. Y eso es lo que Pablo va a decir. Esto es lo relevante. Esto es lo que le da sentido a mi vida. Por eso, todo lo demás es pérdida frente a Él. Todo es basura frente a Él. Todo lo demás carece de importancia, todo este conocimiento que tengo, todos estos estudios que tengo, carece de importancia frente a la oportunidad de conocerlo a Él. Porque eso es tan extraordinario, conocer al Señor es tan lindo, es tan maravilloso, que todo lo demás pierde sentido. Y conocerle significa tener una relación con Él. Conocerle es tener una entrega para con el Señor. Vean a Pablo, él no solo se conforma con decir, todo esto lo tengo por basura por amor a Cristo, sino que ese amor se transforma en una estrecha comunión con el Señor. Y ya lo decía la semana pasada,
una estrecha comunión nos permite ser gente que busque en oración al Señor. Yo no creo que podamos subsistir o vivir la vida o pretender ser líderes o alguien que sirva al Señor si no tenemos una comunión con Él. Y esa comunión es tan dependiente del Señor, porque a veces el Señor te despierta a las 3 de la mañana, o a veces en la mañana tú te preocupas de tener ese momento con el Señor y no salir de tu casa sin haber conversado con Dios primero. Eso es porque entiendes que esto es lo más importante. Es una entrega. Cuando uno conoce a Cristo, lo que quiere es servirle. Yo me recuerdo con Maggie que cuando nosotros éramos jóvenes queríamos ser misioneros. Y amamos tanto al Señor que estábamos dispuestos a sacrificar nuestra vida e irnos a servir a otro país. Esa era como la ilusión. Lo único que decíamos, Señor, cualquier cosa menos pastor. Y adivinen qué. Como el Señor tiene sentido del humor, terminamos siendo pastores. Y en realidad hoy entendemos que amamos lo que hacemos. El llamado que Dios nos ha hecho es un llamado para nosotros serio. Amamos lo que hacemos, por eso nos preparamos, nos cuidamos, tratamos de mantener un buen testimonio, porque el haber conocido al Señor, entender que esto es lo relevante, nos hace amar su palabra, nos hace tomar en serio sus mandamientos, nos hace tener un estilo de vida distinto que corresponda a lo que creemos. Y aunque hoy día eso es tan relativo, hoy día tenemos gente que le cuesta tener esta correspondencia entre lo que cree y lo que vive, es lo que debemos ser consecuentes. Si esto es lo realmente relevante, como dice Pablo, debe impactar nuestra vida en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de enfrentar la vida. Porque lo que Pablo dice que esto es relevante, pero Dios tiene un propósito con nosotros. Y ese propósito hay que vivirlo día a día. Por eso que él va a decir, no es que yo ya haya alcanzado, que es lo que el tercer punto que quiero compartirles. No es que lo haya alcanzado, sino que este es un constante crecer. Y Pablo va a decir, yo prosigo a la meta, prosigo a lo que Dios me llamó. Y uno dirá, pero si ya está en Dios, sí, estamos en Dios, pero hay un propósito que cumplir. Y este propósito es todos los días. Todo ha sido bueno, todo lo que aprendí para atrás me sirvió, pero ahora estoy enfocado en algo más importante. Todo lo demás ciertamente puede quedar atrás. Hoy día me proyecto a lo que realmente es importante. Estoy enfocado en alcanzar el propósito que Dios tiene para mí. Y eso cada uno de ustedes debe buscarlo día a día. Puede que el propósito de Dios cambie año a año, cada 5 años, no lo sé. Él va hablando a nuestros corazones y le va dando sentido a nuestra vida, porque no es servir a Cristo no debe ser algo monótono. Uno debe encontrar el propósito que Dios tiene para uno. Por eso Pablo dice, personalmente no es que yo lo haya alcanzado. Yo no diría, wow, hasta aquí Pablo es extraordinario. No, yo no veo hombre más potente, a hombre que admire tanto después del Señor como a Pablo. Creo que Pablo es un hombre extraordinario. Y él dice aquí, ciertamente, en lo personal yo no lo he alcanzado todavía. Y ahí nos pone la vara bastante alta. No es que yo ya gané, no. Todo lo que he ganado queda atrás, ciertamente queda atrás. Lo que me importa ahora es ir hacia el blanco y alcanzarlo. Recibir de Dios, crecer, cómo me comporto, cómo sirvo, cómo me relaciono con Él. Crecer significa cómo me entrego por amor a Él, qué estoy dispuesto a cambiar, qué estoy dispuesto a mejorar para Él. Porque créanme, todos los días se puede mejorar, todos los días se puede ser mejor cristiano, todos los días uno puede avanzar. Lo raro es detenerse. ¿Se acuerdan que Pablo dice, en algún momento, me parece que en el libro de Corintios, donde habla, dice que al principio les di comida como niños, leche, pero ya son grandes, pues tienen que comer algo más, porque es imposible que alguien que nazca no crezca. Y en el sentido espiritual es igual. Es imposible que alguna vez hayamos sido niños y que no crezcamos en el Señor. Siempre podemos mejorar. Quiero contarles una experiencia muy personal, un poco para clarificar eso. Ya le dije que en cierto sentido yo soy un buen hombre, pero hace días atrás tuvimos una conversación muy íntima con la Maggie en nuestro dormitorio y yo no paré de llorar en toda la noche y al día siguiente no podía parar de llorar, tenía una pena tan grande en mi corazón. Porque cuando pensé en nuestros primeros años de casado, hoy día tenemos un matrimonio maravilloso, Maggie es una excelente compañera, nos llevamos bien, disfrutamos, tenemos excelentes hijos, pero cuando partimos cometimos tantos errores y yo personalmente cometí tantos errores, entonces se me vino a la mente todas las veces que
que la Maggie lloró y que yo lo pude haber evitado, pero como yo era pesado, testarudo, cerrado, no. Y esas cosas me empezaron a pasar por la mente, ver que si alguna vez discutimos y alguno niño nos vio, sus caritas, todas esas cosas empezaron a pasar por mi mente y sentí una pena tan grande porque decía, ¿por qué no haber tenido lo que hoy día tengo en esos años de juventud y haber tenido un mejor matrimonio, haber tenido una mejor paternidad? Y entonces la conclusión es esta. Yo decidí compensar a mi esposa el resto de los días que me quedan, siendo un mejor esposo, siendo un mejor padre de lo que he sido hasta hoy día, porque debo crecer, debo ser mejor, y si Dios me habló eso a mi corazón, ya le dije, yo no soy, yo nunca le he pegado a la malla, para que nadie decía, oh, quizá al principio la machucaba a la malla, y por eso que usaba lente oscuro, no, 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 yo nunca le he pegado a la malla, yo nunca le he echado un garabato a la malla, porque yo no he hecho garabatos, nunca, pero fui cruel con alguna acción. Hubo veces en que no la hablé durante 2 o 3 semanas, y yo pensaba que la hacía de oro, y la Maggie sufría, sufría, lloraba, lloraba, lloraba. Y, hoy día, y ese día me preguntaba, ¿por qué le permití llorar cuando pude haberla tenido contenta todo el tiempo? Entonces, hoy día soy mejor que ayer, soy mejor que el año pasado, porque, pregúntele, ¿cómo me ha portado este tiempo? Maravilloso, maravilloso. Porque debe generar cambio. Si Dios habla a tu vida, debe generar cambios. Si tiene una relación estrecha con el Señor, no puede seguir siendo el mismo todos los días, debe generar cambios. Y eso lo digo para todos ustedes. Seguramente algunos de ustedes también han tenido problemas matrimoniales y se quedaron ahí. Y no solo hablo de los hombres, las mujeres también deben producir cambios para que sus esposas y esposos sean felices. Porque la Biblia nos habla de amar al prójimo. ¿Y qué más prójimo que tu esposa a tus hijos? Yo creo que la cosa parte por casa hacia afuera. Entonces, es imposible haber conocido al Señor, tener claro que proseguimos hacia una meta, no generar los cambios que vayan siendo necesarios, en todos los sentidos. Entonces, leí el otro día que la iglesia ha fracasado un poco en el evangelismo porque no ha entendido esto, que el evangelismo tiene que ver con el querigma viene de querig, que tiene que ver con heraldo. Nosotros debiéramos ser heraldo, gente que siempre que tenga la oportunidad hable la palabra del Señor, pero también tiene que ver con la coinonía, gente que sea capaz de relacionarse con otros y en esas relaciones poder bendecir la vida de otras personas. Y también decía que este evangelismo tiene que ver con diaconía, con servir a otros. Nosotros estamos aquí para crecer en servicio, en coinonía, en querigma para los demás. Si no lo hacemos, no vamos a crecer como iglesia. Y necesitamos que otros conozcan al Señor, no solo por lo que hablamos, que es el querigma, sino también porque somos gente que se relaciona bien con otros. A mí me es imposible tratar mal a alguien si soy cristiano. ¿Cómo voy a tratar a alguien mal en mi trabajo? ¿Cómo voy a ser violento? ¿Cómo voy a ser grosero? Y después voy a llegar el domingo a pegarme en el pecho y a adorar al Señor. No. Si mi blanco es Cristo, yo tengo que tener cambios que afecten la vida de otros, sobre todo con la diaconía. Uno puede servir si el interés nuestro no es que nuestra iglesia se llene con gente, en el sentido de que lo importante es que podamos impactar la vida de las personas y ellos puedan buscar al Señor en el lugar donde quieran, sin camiseta. Pero podemos ser puente para que otros conozcan al Señor, sirviendo, siendo gente amable, siendo gente que cuando se necesita una palabra uno pueda compartir una palabra que pueda consolar, restablecer y ayudar a otros. Entonces, Pablo va a decir esto, no es que ya lo haya alcanzado, no, hay muchos cambios que tienen que generarse hoy día en mí porque yo voy prosiguiendo hacia la meta y mientras yo camine hacia allá, Dios va a ir tratando conmigo, mejorando cada día, porque es lo que Dios quiere. Hermanos, hoy vivimos, esta pandemia ha cambiado mucho la manera de vivir el Evangelio y algunos han tenido vivido el Evangelio bastante más liviano, bastante más simple. O sea, si quiero me conecto, si quiero no me conecto. Encuentro que este pastor de la otra iglesia es mejor que el pastor de mi iglesia. Encuentro que esta iglesia enseña mejor que mi iglesia y vamos cambiándonos. Y es algo tan liviano, sin compromiso. Un Evangelio bastante conformista. El desafío de alcanzar la meta no tiene que ver si el pastor que tengo me agrada o no me agrada. El desafío tiene que ser con que yo sea parte del cuerpo de Cristo, de hacer relaciones y en esa comunidad crecer y servir a otros. Alcanzar la meta es un desafío de cambio, de compromiso y de fe.
con la comunidad de la iglesia, con la esposa del Señor. Vamos a comenzar un nuevo año. Necesitamos que cada uno de ustedes tenga la capacidad de evaluarse personalmente, que la palabra pueda hablar a sus corazones, porque todas las semanas Dios habla algo y algo de eso nos va a llegar, pero que esa palabra de verdad pueda producir cambios en nosotros. Me encanta la parábola del sembrador porque es tan clara al decir que la semilla cae en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, y que depende de donde llegue, es el fruto que va a dar. Y el Señor desea que cada uno de nosotros sea buena tierra, para que dé fruto a 100, a 50 y a 100 por uno, y no una que caiga en pedregal, en la roca dura, que no deja penetrar la palabra. El Señor nos está hablando constantemente. Aún en la simpleza de algunos que con esfuerzo preparan un mensaje, siempre hay una intención de que la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones. Y eso es rescatable y válido. Dios siempre va a hablar algo. Hay que tomar lo que Dios quiere hablar, ¿no? Y que eso pueda de verdad producir cambios en nosotros. Porque este es un camino largo, o quizás corto para algunos, no sabemos. Lo importante es que entendamos que es una meta y que esta meta debemos recorrerla y que en el fondo no importa cuán corta, cuán larga sea, sino lo importante es que estemos generando los cambios en el sentido de este propósito. Creo haber predicado alguna vez este mensaje de una manera distinta. Y me acuerdo que una de las ilustraciones que puse ahí era de un matrimonio norteamericano, que ella tenía la costumbre, era una gerente importante de una empresa, y ella tenía por costumbre salir a correr. Ella era una triatleta. Ella corría, nadaba, andaba en bicicleta y se preparaba, y su esposo la acompañaba. Entonces él dice que en algún momento la vio correr, y ella se alejó, él no era tan buen atleta, y dice que la miró. Nada presagiaba que al año siguiente ella moriría de cáncer. Y es que la vida nos puede sorprender de un rato a otro. Por eso lo importante es estar en el propósito de Dios, encaminar en esta meta, no darlo por sentado, sino que cada día podemos ser mejores porque es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Quizás alguno de nosotros parta rápidamente, no lo sabemos, pero qué importante que en este caminar hayamos dicho, bueno, estaba haciendo la voluntad del Señor, estaba generando cambios en mi vida, estaba tratando de ser un puente para que otros también lo conocieran, porque es lo que finalmente Dios quiere. La gracia del Señor es algo maravilloso, es irreemplazable, pero esa gracia tiene propósito en cada una de sus vidas. Así que como Pablo podemos decir, ciertamente, olvidando todo lo que está para atrás, yo prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Dios, que es alcanzar a Cristo, con nuestra vida, con nuestro compromiso, con nuestra comunión, con nuestra fe, con nuestro evaluarnos y generar cambios. Sí, este puede ser un año maravilloso, tremendo, en la medida que permitamos que Dios se pueda mover en nosotros. Vamos a impactar en nuestras comunidades en la medida que tengamos buenos matrimonios, que seamos ejemplos, que seamos buenos padres, que seamos buenos vecinos, que seamos buenos trabajadores, que seamos gente agradable para otros, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. El Señor nos llamó a hacer luz, a hacer sal en esta tierra, y mientras estemos aquí, debemos decir como Pablo, creo que todavía no lo alcanzo, yo no soy perfecto. Ninguno de nosotros podía decir aquí hoy día, no, yo ya soy perfecto. No. Si Pablo, un tremendo hombre, dice, yo no lo he alcanzado, yo no soy perfecto, pero una cosa hago, me proyecto hacia el blanco, hacia la mesa, hacia la meta. Y me gusta mucho la figura porque dice, me extiendo hacia la meta. ¿Sabe lo que es eso? ¿Ha visto cuando los corredores van corriendo, van a llegar a la meta, que sacan como el pecho para adelante para llegar primero? Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo me extiendo, quiero ganar, quiero alcanzar el premio. Así que les dejo este desafío. Yo creo que es una palabra para Santa Cena. El recordarnos quiénes somos, el recordarnos dónde estamos gracias al Señor y todo el futuro esplendoroso que nos espera solo porque Él ha pagado un precio por nosotros. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora porque entendemos, sí, es claro para nosotros
hay una sola cosa relevante en nuestra vida. Hay muchas cosas que son importantes, maravillosas, como haber alcanzado metas, alguna profesión, tener un buen trabajo, haber alcanzado metas familiares, tener una casa, tener un buen pasar, tener un auto. Son cosas que pueden parecer importantes en un momento, pero sin duda alguna hay una sola cosa relevante en nosotros, y es haberte conocido, Señor. Sí, Señor. Haber conocido la gracia de Jesucristo. Porque podríamos tener todo lo demás y estar tan vacíos. Podríamos tener todo lo demás y estar perdidos. Podríamos tener todo lo demás y finalmente descubrir que no tenemos nada, Señor. Pero tú haces la diferencia. Tu hermosa persona, tu maravilloso amor, tu gracia transformadora, es lo que ha impactado nuestros corazones, es lo que ha generado los cambios. Y yo te pido que esa sensación no disminuya en nuestra vida, que podamos día a día tener ese compromiso férreo de descubrir la gracia de Dios obrando en nosotros, Señor. Que podamos decir como Pablo, ciertamente no lo hemos alcanzado todavía, no somos perfectos, Señor. Estamos en tu gracia que nos cubre, que nos ayuda. Y tenemos la certeza de que hoy día, si tú vienes, seremos salvos, porque eso hace tu gracia. Pero queremos caminar, queremos avanzar, queremos ser mejores, queremos impactar la vida de otros, queremos impactar la vida de nuestros prójimos, que son principalmente nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, y todo aquel que pueda acusarse en nuestro camino, Señor. Ayúdanos a ser gente de bendición, gente no perfecta, gente que está luchando por generar cambios, gente que está luchando por mejorar cada día, gente que está procurando hacer una mejor iglesia, una iglesia que ama tu palabra, que ama al Espíritu Santo, que ama servirte, que ama al prójimo, Señor. Bendícenos en este año que comienza y permítenos establecer metas, no solo materiales, también espirituales en nuestro corazón. Y en la medida de lo posible, Señor, permítenos honrarte, glorificarte, alabarte como tú te lo mereces. Tú, ciertamente, Señor Jesús, eres lo único relevante en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Todo lo demás se podría estimar como basura comparándolo contigo. Señor, muchas gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Deseo de todo corazón que el Señor hable a sus vidas todos los días. Deseo de todo corazón que el Señor genere cambio en ustedes. Esos cambios nos van a bendecir a todos, porque seremos mejor iglesia. Las iglesias se construyen a través de los individuos y de la gracia del Señor obrando en nosotros. Así que el Señor les bendiga a todos.